Muchas gracias por la invitación, senadora. Un saludo a todos nuestros honorables parlamentarios. Es un gusto estar nuevamente acá en la brigada. Y también es un gusto haber llegado a la exposición de una brillante economista como es Carolina. La verdad que ha sido muy clara, ha sido una explicación sin menospreciar como para colegio. Bueno, puede ser por lo que somos economistas que yo, la verdad que me gustó, muy didáctica. Entonces, felicidades Carolina. Y lo que yo les voy a comentar, sí tengo unas láminas, pero yo creo que va a ser un complemento justamente a lo que Carolina planteó o expuso en cuanto al presupuesto. El presupuesto general del Estado es la principal herramienta de política fiscal que tienen los países. Y es por eso que es necesario conocerlo y proyectarlo correctamente. ¿Y cómo lo vamos a proyectar? ¿Cómo podemos proyectar nosotros educación, salud? ¿Sí? Tenemos que tener los datos actualizados. Y es por eso que es importante el tema de los procesos censales en los países. Por eso es que se lo hace en realidad. ¿Sí? Le puse este título, me parece interesante, es una relación que creo que es estrecha, censo y desarrollo. ¿Por qué? Porque cómo nosotros generamos desarrollo desde el Estado, cómo se genera el desarrollo, cómo se crea el desarrollo. Es mediante justamente una medida muy interesante que se ha practicado, que se ha mejorado desde el año 86 con lo que es la redistribución de los ingresos, con la coparticipación tributaria. Esa es la forma como vamos a poder nosotros, en realidad, afrontar lo que es el desarrollo regional. Bueno, ahora el desarrollo de las autonomías, podemos decir, ¿no? Pero yo prefiero seguir utilizando este término de regiones. Bien. En primera instancia, ya todos sabemos que estamos con un problema complicado en la elaboración de lo que es un censo de población y vivienda y una disyuntiva. Gracias. Entre lo que plantea el gobierno, los cambios que tiene, ¿no?, a calor de la política seguramente, de fechas, y lo que plantea Santa Cruz como una demanda justa, que es un censo lo antes posible, y se plantea que una fecha sea la más indicada en el año 2023. De todos modos, tenemos que nosotros conocer que el proceso censal es un proceso complejo, es un proceso demasiado grande, que participa mucha gente, muchos profesionales. ¿Sí? De todos modos, este proceso se tiene que realizar, ya sea el 2023, el 2024 o cuando corresponda, según recomendaciones internacionales, los años terminados en cero. Y vamos a ver cómo es que desde la parte legislativa nos han cambiado las reglas del juego. Y eso es importante que como brigada también se vea, ¿no? El tema de que los censos en la ley 1551 de participación popular está establecido que cada 10 años tenía que hacerse un censo. Y está establecido que cada 5 años una encuesta intercensal. La ley 1551, como ustedes deben saber, ya está abrogada. La abrogó la ley de autonomías. Y la ley de autonomías no dice nada acerca de censo. ¿Sí? O sea que si nosotros, el momento que queramos opinar o analizar, no vamos a encontrar una normativa legal o una ley que establezca los plazos para que se pueda llevar adelante un censo. ¿Sí? Bueno, para no dispararme, que me mañana. Voy a tratar de hacer también un poco rápida la explicación, ¿sí? Porque me acaban de comunicar que el defensor del pueblo está llegando a la universidad para una reunión y quieren que vaya para allá. Las etapas del censo ya sabemos que son la precensal, censal y poscensal. La etapa precensal ya es la etapa en la que estamos actualmente. Y ahorita estamos en la discusión de en cuánto tiempo se puede hacer una actualización cartográfica. ¿Para qué sirve la actualización cartográfica estadística? Sirve para poder determinar el marco censal. ¿Qué es el marco censal?
es la segmentación del país en más de 250.000 segmentos. ¿Qué es un segmento? Es la tarea que tiene un empadronador o censador. Digo más porque no sabemos exactamente. Este resultado se va a dar o se va a conocer cuando se termine la actualización cartográfica, cuando se termine de segmentar, y esto también es conocido como los datos del precenso, que es diferente al censo de prueba, ¿no? No es lo mismo. El censo de prueba es para analizar los aspectos operativos, ¿sí? El censo, los datos de precenso es prácticamente el conteo que hacen los actualizadores, ¿no? Y tenemos un dato antes de entrar a la etapa censal de cuántas personas viven en Bolivia, bueno, en los departamentos, los municipios. Estamos en esa etapa, y lo que les puedo comentar es que a partir de que se cambia la fecha en julio de este año, del censo al 2024, hemos visto de que en realidad el trabajo se ha relajado. En estos últimos 3 meses no hay los avances, a pesar que dicen que han avanzado más, pero es una situación que nos preocupa a nosotros como Comisión Interinstitucional en temas de censo, desde la universidad obviamente. El tema de la boleta censal también se hace en la etapa precensal. Y en esto continuamos, ¿no? Cada quien en su esquina. Claro que nosotros de la parte de conocimiento práctico, ¿no?, de participar en censos, que en los contenidos de las boletas, en los últimos 2 años, en los de censos 2012 y 2001, la similitud es del 95%. Entonces quedaría un 5% para ajustar una boleta y terminarla. Sin embargo, ese 5% que falta dicen que en 1 año lo van a hacer. ¿Y en qué te condiciona el no tener una boleta censal lo antes posible? Te condiciona porque sin la boleta definida no podemos entrar a las pruebas, ¿no?, a lo que dice el vocero, el censo experimental, dice, o las pruebas departamentales, nosotros la llamábamos en el 2001. Por eso es importante, y esta etapa, la precensal, es la más compleja y es la que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, seguimos apostando para que el censo sea lo antes posible. Y seguimos nosotros machucando que sea el año 2023. La etapa censal es cuando se lleva adelante, ¿no?, este gran operativo. Se paraliza el país y, ojo, por recomendaciones internacionales, por experiencia, el día del censo cae en un día entre semanas, generalmente miércoles. No puede hacerse un domingo, no puede hacerse un fin de semana, ¿sí? ¿Por qué? Al ser nuestro censo de hecho o de facto, que seguramente por eso no lo quieren hacer los del gobierno, fíjense ustedes que se paraliza el país en un día. En un día se paraliza para las áreas urbanas y 3 días el censo se hace en el área rural, ¿sí? Problemas en el área rural. Nosotros como departamento somos un departamento más grande, obviamente. La autonomía indígena de Charagua es el territorio autónomo más grande que existe y obviamente que es el más complejo de poder realizar este censo. A mí me tocó ser responsable del municipio de Charagua en el 2001 y la verdad que fue complicado porque está partido prácticamente por lo que es la reserva Cayá, si no me equivoco. Entonces tenías que entrar por un lado, por Charagua, y tenías que entrar por San José, por el lado de Chiquito, también para poder ver los operativos que se realizaban en esta zona. En la etapa censal también se da lo que es la capacitación de los agentes censales. El tema de levantar la información no lo puede hacer cualquier persona. Tiene que ser una persona capacitada. Por eso es que es un proceso también demasiado grande que se lleva adelante, ¿sí? Tenemos que capacitar aproximadamente a 360.000 personas en todo el territorio, ¿sí? Pero esto quiero que también se aclare. No es que un grupito de 5, ¿no?, Carolina, Senta, Jorge, Henry, van a capacitar a los 360.000, pues. No es así.
¿no? Obviamente parece complicado, pero para eso se hace una planificación y se hace un presupuesto para contratar capacitadores, ¿sí? Y entonces a veces cuando tenés una reunión con la gente del gobierno, te ponen las actividades tan complicadas que, pucha, no lo podés hacer, no se puede hacer esto. Dicen, pucha, no, está bien, claro, tenemos que tener bastante tiempo para hacerlo, no va a alcanzar el tiempo, dicen. Los censos en Bolivia tienen una característica, se hacen en 3 años y los tiempos son corriendo. Como experiencia, el 2001, nosotros entrábamos a trabajar a las 8 de la mañana y salíamos a las 2 de la mañana. Y ya cuando se sacaba más el censo, nos íbamos a las 4 y la directora en ese entonces, la profesora Meli Vargas, porque podemos llegar más tarde, a las 8 lo quiero acá. Dormíamos 2 horas, ¿no? Entonces, de esa forma se han hecho los censos en Bolivia. Ahora, si lo querés hacer de una forma descansada, no lo vamos a hacer nunca. Pero bueno, sigamos. La etapa censal, entonces, el día termina cuando se realiza la encuesta, se levantan los datos. Nosotros creemos que se puede todavía en junio, a pesar que creo que habría que analizar nuevamente eso. Sí, la etapa post-censal es la etapa donde se recupera el material censal, se lleva al INE y se prepara para la lectura de las boletas. También al mismo tiempo se prepara una actividad post-censal que nosotros recomendamos que sea una encuesta post-censal para conocer el porcentaje de omisos y el porcentaje de omisos y la calidad. Con eso puede medir la calidad del censo. ¿Sí? Hay otras metodologías que se utilizan, nosotros no nos cerramos a ninguna, pero creemos que es la más adecuada porque el 2012 el censo fue un desastre, como muchos deben saber. ¿Sí? Hubieron como 3 ajustes a la cantidad de población porque no tuvo un correcto desarrollo de esta etapa, de la precensal. Y bueno, después se viene el tema de procesamiento, entrega de datos oficiales. La entrega de datos oficiales es así: 92, 8 meses, 2001, 10 meses, 2012, 8 meses, y el 2023 o 24, como dice el gobierno, quieren 12 meses a 14 meses, cada vez más. Entonces, eso te levanta muchas sospechas como técnico y como persona que conoces y como has estado con todo este tema de censos, ¿no? Porque supuestamente el tema del avance tecnológico te ayuda a agilizar los procesos. En este caso, estamos utilizando, lo dijo Tuto en una entrevista, de que ellos con papel y lápiz actualizaron en 9 meses. Y es verdad, la actualización era a pie, tenía tus ayudas satelitales, pero no como ahora, con toda la tecnología que hay. Ahora lo están haciendo con tablet. Bien. Y después ya viene, digamos, la entrega por eje temático, y bueno, toda la información que el INE va fabricando, a pesar que es muy limitada, pero que va publicando, se puede decir, para la utilización de análisis socioeconómico. Esas son las etapas del censo para que entendamos cómo es. Obviamente que una explicación puede ser mucho más amplia. La idea no es que me extienda, digamos, demasiado en esto, que es un tema que creo que ya, al menos todos en el departamento ya lo tenemos, ya tenemos ese conocimiento. ¿Cuál es la diferencia de estos tiempos con los tiempos del 2001, del 92? Son tiempos del conocimiento y de la información. Entonces, imagínense, si un cabildo, el 50%, 700.000 personas atendieron y escucharon, ¿cuál es el efecto multiplicador que esto tiene? O sea, estamos diciendo que se ha llegado a más de 3 millones de personas, que es muy difícil, pongámoslo así, un 0.01% de Santa Cruz no va a entender lo que es un censo. En el 2001 o en el 92 era al revés, porque teníamos miedo, ¿no? Iban los encuestadores del INE y, caramba, ¿qué quiere? No, usted quiere robarme. Entonces había un rechazo. Y les digo que yo estaba en la parte justamente del Estado, en el 2001, y había mucha susceptibilidad de las autoridades. Cada 15 días tenías al Comité por Santa Cruz en la oficina del INE. Y se lo recibía y se le daba explicación.
La diferencia ahora que en el 2001 nosotros como INE teníamos que ir a corretearlos al alcalde, al prefecto, a los rectores para que nos atiendan y no nos querían atender porque necesitábamos de su ayuda. El censo no lo hace solamente el INE, lo planifica sí, pero lo hacemos todos. Y es por eso que se da un decreto de prioridad nacional para que todas las instituciones apoyen en recursos económicos, con vehículos, con recursos humanos, con todo lo que se pueda. Entonces, eso es lo que les puedo comentar a grosso modo para que entremos en contexto. Aquí está el detalle de lo que les dije. No es necesario que los lean, yo se lo comento. De todos modos, esta presentación va a quedar. Y todo esto lo trabajamos también con Juan Pablo Suárez, que lo conocen seguramente, el director del ICE. Aquí detalla lo que es la ley de participación popular, los principales, los artículos que me interesan que ustedes razonen hoy en día, ¿no? El artículo 20 de lo que dice la coparticipación tributaria, el artículo 21, la distribución por habitantes de la coparticipación tributaria, y el artículo 24, información sobre población. En la coparticipación tributaria, la ley 1551 o ley de participación popular da un cambio a la redistribución del ingreso que estaba establecido en la ley 843 de 1986. En el 86, ¿cómo era la coparticipación? 10% municipios o alcaldías en ese entonces, 10% corporaciones de desarrollo y 5% universidad. Esa era la forma de coparticipación. Con todas las modificaciones o cambios al Estado que se hicieron en el año 94, la ley 1551 modificó esto y dijo, bueno, desaparecen las corporaciones de desarrollo, se convierten en prefecturas, y como las prefecturas dependen de la administración central, no tienen coparticipación. Entonces ese 10% que le daban a las CORDES, a las corporaciones de desarrollo, se lo sumaron a las alcaldías. Y entonces en el año 94, las alcaldías empiezan a recibir una coparticipación del 20%. Las prefecturas, 0%, en cuanto a los tributos, obviamente, que estamos hablando, no regalías. Y el tema de la universidad se queda con su 5%. Esto, hasta ahí, estamos bien. Es interesante el proceso que ha habido el país en justamente poder redistribuir los ingresos para poder llegar al ciudadano. ¿Cuál es la ventaja de las entidades territoriales? Es que tienen una relación directa con el habitante, principalmente los municipios. Los municipios en el área rural, no me van a dejar mentir, todos se conocen. Aquí en las ciudades, obviamente, ya es más complicado porque estamos hablando de 2 millones de personas de repente, que es muy difícil que se conozcan. Entonces, esa relación que debe existir entre autoridades y ciudadanos en el área rural es más llevadera y se llegan a conocer. Sabes quién vive en el cerro, sabes a quiénes le falta, qué zonas son donde están las personas más desprotegidas, cómo se va armando tu cinturón de pobreza y muchas cosas. Pero bien, entonces, esto es lo que nos dice la ley de participación popular, que ya está abrogada porque entró en vigencia lo que hoy en día conocemos como la ley marco de autonomía, Andrés Ibáñez. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia? La única diferencia es que en la ley marco de autonomía se olvidaron poner el artículo donde legislaba que cada 10 años había que hacer un censo. Y yo creo que eso es lo que se tiene que plantear desde la brigada también, y no es solamente de un interés pues de Santa Cruz, eso hay que entenderlo, es un interés nacional, el censo es interés nacional. Entonces nosotros necesitamos tener una legislación que le pueda poner pues las fechas tope de planificación a las entidades del Estado. Por eso que ahorita están tranquilos, creo yo, porque si bien hay una recomendación internacional, no deja de ser una recomendación. Antes había una ley, que no se cumplía tampoco, porque nunca se hizo la encuesta intercensal. Eso es lo que creo que tenemos nosotros que ajustar en estos procesos. ¿Cómo se da la coparticipación? Y esto de repente lo va a enganchar con lo que Carolina nos explicaba muy
de una forma tan sencilla y didáctica. Aquí tenemos algunos impuestos. Esto lo saqué de un artículo de Fundación Jubileos. Me gusta mucho leerlos. La verdad que tiene un buen punteo y análisis. Esto es la forma como se coparticipan los principales impuestos. Falta el último de las ganancias. ¿Impuesto a las ganancias qué? No. A la fortuna, quiere decir, sí. Pero fíjense, las grandes fortunas. Está la normativa tributaria, el fuente de financiamiento y la coparticipación. Tenemos allá, está la última, la vigente, que es la Ley Marco de Autonomías, que dice que el IVA, RC, IVA, IT, IUE, ICE, ISAE, IGA, gravamen arancelario, este último impuesto, es un tributo aduanero, se da a coparticipar 75% al gobierno central, 20% a los municipios, 5% a las universidades. El IEHD, Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus derivados, tiene una coparticipación 75% al gobierno central, 25% a gobiernos autónomos departamentales y el 50% dividido entre los 9 departamentos y el otro 50% por criterio poblacional. ¿Sí? Y hay un 10% de compensación. Que bueno, esto para explicarlo es con un poco más de tiempo, ¿no? De todos modos, para que podamos visualizar. El ITF, 100% gobierno central. El impuesto a las transacciones financieras es un impuesto que fue creado, es un impuesto temporal creado para atacar el déficit fiscal que teníamos en el 2004. La ley 60, la ley de juegos, es el impuesto al juego, ¿no? Tiene, el impuesto al juego va al 100% al TGN, y el impuesto a la participación en los juegos, que es un 15%, va al 70% al TGN, 15% al gobierno autónomo departamental y 15% al gobierno autónomo municipal. Y el IDH, que tiene su participación bien particular, me recuerdo todavía que fue una discusión muy grande de mucho tiempo para poder llegar a este consenso de redistribución que se da con el impuesto directo a los hidrocarburos. Aquí mencionar que evidentemente desde el 86 hasta la fecha el impuesto que más se recauda es el IVA, por lo que es fácil su recaudación, ¿no? El tema del IVA por dentro en Bolivia, que es diferente al tratamiento de IVA en otros países, es muy fácil la recaudación que se tiene. ¿Por qué? Porque es impuesto indirecto, impuesto al consumo, no lo paga la empresa, lo paga la persona que va a gastar, que consume. ¿Sí? Y el IDH en los tiempos de precios exorbitantes de materias primas fue el principal impuesto que se recaudaba. Hoy en día ha quedado por ahí como en el cuarto lugar más o menos. Repuntó un poco por lo que decía Carolina, de que hemos tenido algunos precios interesantes en el tema de los barriles de petróleo a nivel internacional, y eso repercute en el promedio que se hace para determinar el precio, ¿no?, del gas que nos paga Brasil y creo que también Argentina. Pero bueno, esto es básicamente lo que está dentro de lo que es la coparticipación. Ahora, según datos del 2012, tenemos que ver un poco lo que es la tasa anual de crecimiento intercensal, ¿sí? Y aquí la ubicamos a Santa Cruz, tiene un 3% en el área urbano y un 0.3% en el área rural. Pando, fíjense, la tasa anual de crecimiento intercensal es una de las más elevadas, ¿no? Después están Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, hablando del área urbana. En el área rural, fíjense que Pando también, de 5.4, ¿no? Y de ahí Tarija, La Paz. ¿Qué es lo importante? Que el incremento en la población, ya muchos dicen, algunos departamentos van a disminuir su población. Desde un punto de vista a priori, podemos decir que en realidad no puede haber departamentos que disminuyan población o municipios que disminuyan población, o serán de verdad que no significativos. Es lo que creo a priori, porque caramba, todos los días hay mujeres embarazadas, ¿no? Ahí está. Así también hay una migración, pero quienes migran generalmente son las personas adultas. Pero eso, bueno, eso tenemos que analizarlo con datos, ¿no?, y con otro estudio de repente más específico. Esto es hablando un poco acerca de las tasas anuales de crecimiento intercensal. El peso poblacional está en los departamentos de Bolivia,
lo tenemos a Santa Cruz, en el año 2012, como departamento, 2.655.084 habitantes, y el 2022 se proyecta, una proyección en base a datos del 2012, que están todos mal, de 3.425.399. ¿Sí? Y el peso poblacional en el año 2012 fue el 26.48 y en el año 2022 de 28.53. Y ustedes, bueno, podemos comparar aquí con los demás departamentos acerca de este peso poblacional. La Paz tiene el 26.99 en el 2012, según los datos ajustados del INE, porque en primera instancia la primera información oficial fue de que Santa Cruz era el departamento más poblado y esto fue modificado después con 2 ajustes que se hicieron. Y bueno, podemos ver que son lo más importante en cuanto a población. ¿Sí? Aquí hay que tomar en cuenta algo. El tema de las zonas metropolitanas. Tenemos 3 grandes zonas metropolitanas en Bolivia. No están normadas de repente todavía, pero sí ya están conformadas. Lo que es La Paz y los municipios alrededor, lo que es Cochabamba y los municipios alrededor, y Santa Cruz. Y aquí sí puedo dar los nombres porque, bueno, es lo que todos los días estamos viendo, ¿no? Santa Cruz, La Guardia, Guarnes, Porongo y Cotoca, ¿no? Más según la normativa departamental está Okinawa por ahí. Entonces, todo esto hace una zona metropolitana que va a dar seguramente algún otro dato adicional para poder seguir haciendo esos análisis socioeconómicos necesarios, principalmente en lo que es salud, educación y empleo. Bueno, aquí son más números en el tema de transferencias de coparticipación tributaria, una comparación con la población. ¿Sí? La verdad que creo que no me voy a quedar a exponerlo porque se va a hacer pesado y se va a hacer aburrido, pero que es importante que nosotros podamos ver. ¿Sí? Aquí en el último cuadro hay un pequeño cálculo que se tiene por año de una coparticipación tributaria no percibida, que es justamente lo que se reclama todo el tiempo, por el tema de que cada 10 años recién hacen los ajustes para el presupuesto en el tema de distribución del ingreso. Entonces, estamos hablando de millones de bolivianos y aquí tenemos por año lo que Santa Cruz no ha percibido justamente por lo que no se dan los ajustes de censo. Y este gráfico va a ser más claro. El de la derecha, ¿no? Peso, coparticipación tributaria, color verde, fíjense ese comportamiento, ¿no? Medio de grada, y el color rojo lo que es el peso de población. Entonces, peso de población más elevado es más importante que el peso de la coparticipación tributaria. Es más, tenemos algunos datos, fíjense, el 2002 con el censo del 2002 y el 2013 con el censo del 2012. Es que vamos queriendo igualar en estos años de censo recién a lo que es el peso de población y aún así no lo alcanzamos ni lo sobrepasamos. Este gráfico es un resultado de cruzar algunos datos para que podamos entender la importancia de este de acá, que nos muestra los espacios que hay entre los triángulos verdes, son los millones de bolivianos que no hemos percibido. Este creo que es lo mismo. Ya. Aquí, y es algo que es muy interesante lo que decía Carolina, y como economista nosotros estamos pendientes de esto. La crisis del COVID nos afectó gravemente en el empleo y nos afectó gravemente en el ingreso. Ahorita el dato más bonito es que hemos recuperado el empleo, pero no hemos recuperado de repente la calidad del ingreso, por no decir la cantidad del ingreso. El tema del PIB per cápita lo podemos sacar también por departamento, ¿no?
Y cualquiera podría decir de que el de Santa Cruz debe ser el más elevado. Sin embargo, cuando hacemos análisis de PIB per cápita es solamente para comparar, porque están muy alejados de la realidad desde mi punto de vista. Pero volviendo al tema, hemos recuperado el empleo, pero no hemos recuperado esa calidad del ingreso. ¿Qué quiere decir? Hay mucha gente que antes del COVID ganaba, por decir, 3.000 bolivianos, y ahora gana 1.500 todavía. Entonces, ese análisis es el que tenemos que profundizar en algún momento para poder de verdad mejorar las condiciones que teníamos o que tenemos hoy en día en comparación al 2019. Entonces aquí tenemos el PIB per cápita por departamento, el PIB por departamento del lado izquierdo, en esta primera columna de información. Santa Cruz, 15.000 millones. ¿Sí? Y el PIB per cápita, que es bueno aclarar, ¿no? A precios de mercado del 2020 es de 3.376, Tarija 4.261, ¿no? La Paz 3.521. Y bueno, veamos Pando 2.134. Entonces, este tema está vinculado, seguramente ustedes se dan cuenta, en los países como en los departamentos como Santa Cruz, Tarija, por la producción de hidrocarburos, podemos decir, Tarija principalmente, ¿sí? Pero bueno, esperen un ratingo, por favor. Es que me están correteando ya los medios de comunicación. Bueno, esto era lo último, entonces ya. En resumen, no hice conclusiones, la verdad, van a disculpar, pero en resumen, ¿qué necesitamos nosotros? Con esta información, lo que necesitamos es, uno, tener un censo lo antes posible. Con los datos del censo se activa una reconfiguración del país. Se va a reconfigurar y de repente políticamente es lo que no se quiere. ¿Por qué? Porque no es que nos van a incrementar en menor porcentaje la coparticipación. Eso no nos puede interesar. Lo que hay que pelear después de tener un censo es el pacto fiscal. Tenemos que tener pacto fiscal. ¿Qué dice la ley de autonomía? ¿O qué dice la Constitución más bien? ¿No? De que se tienen que asignar presupuestos en base a competencia. La ley de autonomía también lo dice. Y tenemos que reconfigurar. ¿Por qué les mostré cómo es la historia de la coparticipación? Porque en el 86 teníamos 10% para las Cortes, en el 94 0% para las prefecturas. En el 2010, 2011, la de autonomía, tenemos 0% todavía para los gobiernos autónomos. Entonces, eso es lo que se tiene que, obviamente, pelear. Por un lado, el tema de la reconfiguración de lo que corresponde a la economía. Eso te va a ayudar a impulsar el desarrollo, desde mi punto de vista. También el tema político. El tema político, con el incremento poblacional, va a cambiar el escenario y el número seguramente de diputados. Tendría que hacerse así. Y el otro aspecto que va a cambiar también es en la normativa electoral. Tienen que reconfigurarse las circunscripciones, ¿no?, para el tema de los candidatos a diputados. Y esto puede afectar al partido de gobierno. Es un análisis que tiene algunos documentos ya científicos y que en última instancia creemos nosotros de que es la principal razón por lo que no quieren un censo lo antes posible. Ahora, volviendo al tema del censo y para cerrar, si se realiza el censo en junio del 2024, ¿sí?, no vamos a poder aplicar los resultados, o no llegamos a aplicar los resultados porque dicen 12 meses para entregarlo y no vamos a poder aplicar a las elecciones del 2025. Y aparte de eso, vamos a postergar hasta el 2027 la redistribución de ingresos. Entonces, y otra cosa, dentro de los factores de riesgo de los censos, un punto muy importante, elecciones cercanas. Y bueno, ahorita no hay director del INE, ni el ministro, ni el vocero
han hablado acerca del proceso eleccionario que se viene y cómo está tan cerca de un censo. Entonces, aplicando la metodología del descarte, podemos pensar de que es un tema netamente político. Bueno, muchas gracias por su atención.